Bien, muy buenas tardes, muy bienvenidos a este seminario web, Herramientas tecnológicas para el desarrollo de empresas líderes en tiempos de cambio. Esta es una actividad que ha sido organizada por el Departamento de Procesos Industriales de la Universidad Católica de Temuco y sus programas de formación Ingeniería Civil Industrial y Magíster en Ingeniería de Industrias. Estamos muy complacidos de poder ofrecer a ustedes este webinar que contará con la participación de dos expositores de lujo, ¿no? Ya han visto ustedes en el programa que vamos a contar con las exposiciones del señor Víctor Valenzuela, quien es gerente de Araucanía Digital, y del profesor Guilherme Tortorella, quien es profesor asociado de la Universidad Federal de Santa Catarina. Para comenzar con este seminario, vamos a darle la palabra a nuestro decano, al doctor Osvaldo Venegas, para que dé los saludos iniciales. Pero antes, decano, quisiera recordar a todos ustedes algunas reglas básicas para el buen desarrollo de esta actividad. Sepan ustedes que el chat va a estar inhabilitado. Sin embargo, en el chat encontrarán la dirección de un formulario a través del cual podrán hacer preguntas a los expositores. Habrán visto en el programa que está estructurado de manera tal que tengamos en primer lugar las exposiciones y luego vamos a tener una ronda de preguntas en las que voy a transmitir las consultas que ustedes han hecho a los expositores. Muy bien, entonces dejo con ustedes a nuestro decano, al doctor Osvaldo Venegas. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes a todos y todas que hoy están participando del seminario web que ha organizado el Departamento de Procesos Industriales, y como bien se decía, el equipo de profesores asociado a la carrera de Ingeniería Civil Industrial, así como también la maestría de Ingeniería en Industrias. La verdad que felicitar al equipo de organizadores de esta actividad, y así como también agradecer a los expositores que hoy día nos estarán ilustrando acerca de estos temas tan relevantes hoy en día y que tienen que ver con los temas tecnológicos en este contexto de pandemia y los desafíos futuros que nos traen. Suenan muy recurrentemente en estos tiempos la transformación digital como un tema relevante, la inteligencia artificial, data science, así como también la Internet de las cosas. Otros conceptos que dan vuelta son propiamente de la industria 4.0 de la que nos van a hablar. Bueno, diversidad de conceptos que nos trae la disrupción digital. También es otro aspecto que ha surgido mucho en este tiempo y que son desafiantes por cuanto todas estas modificaciones, estas nuevas estructuras y organizaciones que vamos tomando como sociedad en pos de mejorar la economía, aspectos sociales, y también nuestra relación con el medio ambiente nos impulsa a generar un buen ambiente, valga la redundancia de esta triada. Debemos ser responsables socialmente respecto de nuestras acciones, porque están vinculadas probablemente a ciertos campos como la eficiencia en la economía, pero también sabemos muy bien que tenemos que respetar el medio ambiente que nos rodea. Y cuando hablamos también de aspectos sociales, toda esta pandemia nos ha remecido en torno a estas ideas de la digitalización, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto podemos avanzar en estos aspectos? ¿Qué desafíos están tras de esto? Producto de que probablemente hoy día, y la experiencia que vivimos como universidad, es decimos, bueno, hagamos un semestre
online, virtual, y nos encontramos con problemas de conectividad, con problemas de acceso. Y entonces son consideraciones que hay que tomar en cuenta y que obviamente hoy nuestros expositores nos hablarán de las diversas puntos de vista de estas temáticas que hoy nos rodean. Así que agradezco el tiempo, la disposición que tienen a compartir sus conocimientos al señor Víctor Valenzuela, gerente de Araucanía Digital, así como también al doctor Eugen Tortorella, de la Universidad Federal de Santa Catarina, que hemos visitado hace como 2 años atrás, o si no me equivoco, puede ser más incluso, porque el tiempo pasa muy rápido. Y este último departamento de Ingeniería de Sistemas y Producción está muy conectado con el Departamento de Procesos Industriales a través de la carrera de Ingeniería Civil Industrial y su propia maestría. Así que a ambos les agradezco su disposición y el tiempo que se dan para estar conectados de esta forma con la Araucanía, con las personas que nos acompañan, que son tanto profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, como también sus estudiantes y otros invitados que podrían ser de otras facultades también. Así que muchas gracias y mucho éxito en esta actividad para los que dedicaron mucho tiempo a la organización. Así que muchas gracias, reitero, y bienvenidos. Agradecemos las palabras del doctor Osvaldo Venegas, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco. Tal como comentaba nuestro decano, hemos enfrentado un problema de, de proporciones inimaginables hace solo unos meses. Pero aunque sea un lugar común, los problemas son oportunidades y vemos que esta situación que nos ha correspondido vivir ha empujado el desarrollo y la implementación de diversas herramientas tecnológicas para poder seguir realizando todas nuestras actividades del día a día, ¿no? Desde las actividades laborales hasta la comunicación con nuestros seres queridos. Bueno, de cómo estas herramientas tecnológicas pueden aportar al desarrollo de las empresas, al crecimiento de las empresas, y especialmente en estos tiempos de cambio, es de lo que van a tratar las siguientes exposiciones. Vamos a dejar con ustedes, en primer lugar, al señor Víctor Valenzuela, que, como hemos dicho, es el gerente del programa Araucanía Digital. ¿En qué consiste este programa? Bueno, justamente eso es lo que nos va a contar Víctor en su exposición, por supuesto, contextualizándonos en la realidad de la Araucanía y en cuáles son las metas que perseguimos como región. Muy bien, Víctor, adelante. Muchas gracias, estimado. Muy buenas tardes a todos y a todas. A las autoridades universitarias presentes, mi cordial saludo y gratitud por la oportunidad y la invitación. Al colega expositor que se suma posteriormente, también agradecerle su participación. Se agradece, ¿no es cierto?, que de lo bueno de lo malo saquemos algo bueno, ¿no es cierto? Y si algo ha traído positivo la dura situación que vive nuestra sociedad, tiene que ver con mejorar un poco la conectividad. Y de eso un poco se trata la charla que hemos preparado ahí en colaboración con don Nicolás, y a partir un poco de la solicitud, ¿no es cierto?, que nace de la Universidad Católica de Temuco, que forma parte también como una entidad asociada del programa territorial integrado Araucanía Digital. Voy a proceder a compartir mi pantalla para poder dar inicio a la presentación. Si me dan un segundo, procedemos entonces. Como ven, en casa del herrero
cuchillo de palo. Ahí sí. Ahí me confirman si pueden ver, por favor, la presentación, si se estaba proyectando. Perfecto, Víctor. Excelente. Bueno, entonces, como les comentaba, mi nombre es Víctor Valenzuela, soy ingeniero civil industrial con mención en informática, soy el gerente del programa territorial integrado Araucanía Digital, un programa que lleva 1 año y medio de ejecución y que hoy día agrupa a más de 47 instituciones públicas, privadas y académicas que tienen presencia acá en la región y que están comprometidas con el desarrollo de la industria tecnológica. El objetivo de esta presentación es brevemente contarles, ¿no es cierto?, la historia de este polo tecnológico que se ha venido desarrollando en nuestra región hace ya un buen tiempo. Araucanía Digital es una iniciativa reciente, pero que recoge una larga trayectoria que se ha venido dando en la industria tecnológica de nuestra región. Y también aprovechar la instancia para hacer algunas recomendaciones de algunas herramientas tecnológicas, pensando, ¿no es cierto?, en un diverso pool de empresas que se pueden beneficiar de la llamada transformación digital. Voy a tratar de ser breve, ¿no es cierto? Y es posible que en algunos momentos les mencione varias cosas, por lo tanto le comenté a los organizadores del evento que esta presentación va cada lámina con un link para poder profundizar algunos temas que yo menciono muy superficialmente para quien quiera abordarlo un poquito más, ¿no es cierto?, en profundidad. Y bueno, esta historia que yo les quiero contar empieza a fines del año 60, a comienzos de los 70, ¿no es cierto? Ya a esa altura la humanidad pues, tenía acceso a equipos computacionales, estamos hablando de computadores que en aquella época utilizaban habitaciones completas, ¿no es cierto? Pero en el año 69, ¿no es cierto? A fines de los 60, comienzos de los 70, se genera un primer destello de lo que luego se transforma en un crecimiento acelerado y un desarrollo, ¿no es cierto?, exponencial para esta industria. Posiblemente algunos de los hitos de esa historia, que obviamente tiene mucho detalle, tiene que ver con la aparición de Unix, el primer sistema operativo que permite a varios usuarios, ¿no es cierto?, a tener una interacción con estos equipos que en aquella época daban un poco susto, gracias a la aparición de este sistema operativo, ¿no es cierto?, el primero en su tipo, se facilita mucho más la interacción entre el humano y la máquina, eh, generando entonces un interés de parte de otros sectores, ¿no es cierto?, del saber humano, puesto que a esa altura estaba más bien en los círculos de la ingeniería, ¿no es cierto?, electrónica, eléctrica, y hasta lo que había, ¿no es cierto?, en esa época de ingeniería informática. Luego aparece la Internet, ¿no es cierto?, mucho más adelante, y nos pegamos un salto a comienzos de los 90, cuando se empieza a masificar el acceso a la Internet, que da el origen, ¿no es cierto?, al llamado boom de las .com. Toda esa década dio origen, o mejor dicho, aceleró el crecimiento de empresas que ya venían desde la época anterior, pero que se empezaron a globalizar y empezaron a cambiar un poco las reglas del juego a nivel mundial, ¿ya? Marcas que son conocidas por todos, ¿no es cierto?, eh, pero situaciones que a veces uno no se detiene a analizar. Me imagino que muchos de ustedes, y quizás algunos de los más jóvenes, tal vez no tanto, les trae recuerdo, ¿no es cierto?, este dibujito, esta animación, que nos trae, ¿no es cierto?, al pasado, en el momento en que empiezan a aparecer los videojuegos. Y quiero hacer un especial énfasis y hacer una extrapolación, un poquito apoyarme en la historia de esta industria, la de los videojuegos, puesto que esa industria nació digital. La gran mayoría del resto de los sectores económicos, ¿no es cierto?, de la industria, se comienzan a digitalizar posteriormente, pero esta en particular nace digital. Entonces, yo sugiero, y esto aquí ustedes ven si me creen, que siempre tengan un ojo en la industria de los videojuegos porque siempre está un poco más avanzada, está un poco más preparada. Aquí hago una mención especial a uno de nuestros mentores, uno de nuestros advisors o consejeros de Araucanía Digital, don Roberto Muso, un destacado empresario tecnológico de nuestro país. Voy a mostrarles un brevísimo video, este video dura 1 minuto, para poder transmitir la magnitud de lo que estoy hablando. Voy a tener que hacer una pequeña pausa, colegas, porque nos está transmitiendo el audio y esto
se puede solucionar fácilmente. Mientras tanto, Ley de Murphy, ¿no es cierto? aprovecho de recordar a los asistentes que en el chat está ya el enlace para el formulario que les permitirá hacer sus preguntas a los expositores. Impecable. Ahora sí parece. Estamos viendo un comercial fue publicado en el año 1984 por la empresa Apple, haciendo un poco una alusión al libro con el mismo título, ¿no es cierto?, de libro de ciencia ficción donde se habla de cómo el Big Brother toma el control, ¿no es cierto?, de la población. Y aquí Apple está haciendo una especie de guiño, ¿no es cierto? Ella, una deportista connotada, está representando a la marca Apple, ¿no es cierto?, que viene a oponerse un poco a este control que está tomando, en este caso en particular se le hace un guiño a la empresa IBM, que era la que estaba un poco monopolizando el acceso a los On computadores en January esa época. 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Me llamó extremadamente la atención este video, colegas, porque muy recientemente el juego Fortnite, que seguramente más de alguno ha escuchado, y si no, es bueno que empiece a ponerle atención a sus hijos, hizo una cosa muy similar, hizo un guiño de este guiño, y lanzó dentro de su comunidad un video muy similar, que obviamente es una parodia de ese comercial de Apple, en donde la protagonista del juego Fortnite se enfrenta a una situación similar. Y fíjense que ella está lanzando en su casa, ¿no es cierto?, un objeto, una especie de arma seguramente, eh, y al mirar la cara del personaje a la que se la está tirando, queda súper claro cuál es la crítica que está haciendo. Y esto surgió puesto que la empresa Epic Games, una de las mayores, de los más grandes jugadores digamos, de la industria de los videojuegos, para que la redundancia, incorporó dentro de su aplicación la capacidad para que los usuarios pudieran realizar compras directas. Esto, por supuesto, que no le gustó mucho a Apple, quienes rápidamente interpusieron ahí un alegato. No estoy seguro si lograron bajar incluso el juego temporalmente, me parece que así fue. El punto es que aquí nos queda claro que el mundo tecnológico, el mundo digital, es el que le está dando la forma a la sociedad. O sea, imagínense que aquí hay una empresa que está diciendo no es justo que Apple tenga el monopolio del acceso a las aplicaciones. Si yo tengo la capacidad de ofrecerle un producto dentro de mi aplicación, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces se empieza a generar un choque de visiones potentísimo que todavía se está desarrollando. Hago hincapié en esta industria, colegas, porque acá en Chile no somos conscientes del volumen que tiene. ¿Ya? Estamos hablando de una industria que, en términos de facturación, ¿no es cierto?, supera incluso a la industria de la música y del cine combinadas. ¿Ya? Esta imagen de acá es de una competencia de uno de los juegos más jugados del mundo, el League of Legends o el famoso LOL, donde se puede ver claramente que hay una cantidad de personas impresionante. Estamos hablando de un juego que mantiene cerca de 100 millones de usuarios conectados y jugando durante el día en promedio, y muchos más también observando a otros jugadores. De hecho, este campeonato que está aquí tuvo más audiencia que el partido de la Champions League más importante del último campeonato. Si no me crees, es cosa de ver los números y ver aquí cómo ha ido evolucionando el crecimiento de la industria de los videojuegos y cómo se compara con la de la música y la industria. Aquí me voy a empezar a acelerar un poquito, ojalá me puedan ir siguiendo. Es súper relevante ver, por ejemplo, también una tendencia que ahora ya está más que instaurada, y es que en el mundo de los videojuegos, más de la mitad del mercado está tomado por los juegos móviles. Esto hace 10 años era impensado. Si tú le hubieras dicho a un gamer, una persona que juega videojuegos hace 10 años, oye, la gente va a dejar de usar consola y computador y se va a empezar a cambiar a los celulares, se hubieran reído, hubieran pensado en una aplicación tipo, no sé, por algún jueguito sencillo. Pero ha sido tal el desarrollo del equipo, ¿no es cierto?, de los dispositivos móviles y de la conectividad, el acceso a la red, que esto se ha ido transformando. Y esto es una tendencia que se va a seguir replicando en todas las industrias.
colegas. Entonces, ojo con esto. El consumo hoy en día es principalmente a través de pantallas móviles. Más de la mitad de estos 137 billones de dólares que mueve la industria, que movió de hecho en el año 2018. Aquí hago mea culpa que no es el dato más reciente, pero deja súper claro la tendencia que estoy mencionando. También es súper relevante otra característica de la industria donde se ve la antigüedad que tienen las empresas que tienen repartida esta torta, ¿no es cierto?, este mercado, donde está bien parejo entre empresas que tienen menos de 2 años incluso, empresas que tienen entre 2 y 5, de hecho más de la mitad tienen entre 2 y 5 años, o sea, la economía del presente y del futuro, o sea, del futuro y de ahora el presente, porque el COVID como que trajo el futuro un poco a la fuerza al hoy, es no tanto de empresas grandes, sino más bien de muchas empresas pequeñas, ¿ya? Y aquí también lo que queda demostrado también en el nivel de facturación que tienen estas empresas. Lo mismo en cantidad de empleados. Las empresas del futuro probablemente van a tener muchas menos personas que las empresas más tradicionales. Aquí se ve también que en el caso de la industria de los videojuegos, el 50% del mercado son empresas que tienen 5 empleados o menos. En fin, en conclusión, la Internet llegó para cambiar las reglas del juego, cambiar las reglas de las industrias, cambiar cómo se hacen negocios, cambiar cómo funcionan las empresas, dado que generó la conexión entre la información y la conectividad. ¿No es cierto? Me imagino que más de alguno habrá visto los mapas de los canales, de los cables de fibra óptica que tienen al mundo conectado. Es impresionante ver cómo bajo el océano hay cientos de cables, ¿no es cierto?, de un diámetro bien importante, ¿no es cierto?, que nos tiene mundialmente conectados. Esto de lo que se hablaba cuando yo estaba en la universidad, de la aldea global que se venía, es un hecho hace rato. El mundo está hiperconectado. Y se vienen más cambios, colegas. Estamos viendo, a mi parecer, aquí ustedes verán si toman mi opinión, estamos viendo recién la punta del iceberg, ¿ya? Un ejemplo de ello es la tecnología del blockchain, que dio paso a las monedas o las criptomonedas, ¿no es cierto? Estas monedas digitales que poco a poco se están haciendo un espacio en la economía mundial. De hecho, el Bitcoin y todas las monedas, las criptomonedas fueron de las que más rápido se recuperaron después del bajón que se vivió a nivel mundial, ¿no es cierto?, en marzo, a comienzos del mes de marzo. Y el blockchain tampoco ha mostrado todavía toda su cara. El Bitcoin es una de muchas, digamos, aplicaciones que puede tener un sistema que permite una mayor trazabilidad de transacciones y cualquier tipo de movimiento que se genere en el mundo virtual. También lo mencionó acá el colega, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial. Lo mismo, hace 10 años atrás habían cosas que parecían ciencia ficción, hoy día interactuamos con inteligencias artificiales todo el tiempo, en el momento en que estamos haciendo un pedido, cuando estamos buscando qué película o qué serie ver en Netflix, hay algoritmos, ¿no es cierto?, que están detrás de estas aplicaciones, detrás de lo que nosotros, de la interfaz que tenemos, ¿no?, que permiten que cada usuario tenga una experiencia más individual. Está claro ya, ¿no es cierto?, que las pantallas o lo que ve un usuario de Netflix es súper distinto de lo que ve otra persona y está asociado a sus intereses. Eso es el principio de la masificación de la inteligencia artificial, colegas. Ahí hay algoritmos que están aprendiendo. Y es que está predicho de hace cierto tiempo el evento denominado la singularidad, que es el punto en que la capacidad de las máquinas, digamos, de los computadores, la capacidad de procesamiento de información, la capacidad de intelecto, va a superar a la de los humanos. Y ahí también surge la posibilidad de que exista, ¿no es cierto?, una tercera vía de desarrollo intelectual, que son los transhumanos. Les recomiendo también dar una mirada a eso. Hay algunos que proyectan este evento un poquito antes, un poquito después, pero más o menos cerca del 2050 se tiene pensado el punto en el que la capacidad de procesamiento de los equipos, de los computadores, va a ser mayor a la de todos los seres humanos reunidos. A la de un ser humano ya la superó. Por si no lo sabían, ya existen pruebas, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, aplicaciones, o sea, programas que son capaces de aprender un juego y vencer al mejor humano en ese juego. Ahora, obviamente que es una función muy puntual y muy acotada. Todavía, bueno, y cada vez más rápido se están expandiendo las aplicaciones que tiene esta tecnología. Y esto está demostrado, no es que hace tiempo dejó de ser teoría, o sea, aquí tú empiezas a analizar los datos, los números, y esto se está comprobando. Hay un margen de error, por supuesto, pero la verdad es que lo que yo al menos he estado leyendo es que la situación que estamos viviendo, la de pandemia, ha acelerado este proceso. Olvídense la cantidad de objetos que están conectados al Internet, ya superamos este dato, también era una proyección, es posible que sea mayor,
los 50 billones de aparatos o dispositivos conectados a la Internet, que le da lugar a todo este concepto del Internet de las cosas. En fin, el mundo se digitalizó, todo es digital, y lo que no, tiene que serlo para poder sobrevivir. Aquí soy súper categórico. Y si no me cree, mire los números. Acá está una valorización, ¿cierto? Un orden, un ranking de valorizaciones bursátiles de las empresas de mayor valor a nivel mundial en el 31 de marzo del 2020. O sea, un par de semanas después de la caída monstruosa que tuvieron todas las empresas a nivel mundial. Y si se fijan, dentro del top 10, la mitad son empresas de tecnología. Creo que no hace mucha más falta recalcar ahí. Entonces, el comercio también ha ido cambiando. Apareció el comercio electrónico hace harto tiempo ya, empezó a aumentar y empezó a acelerarse de forma exponencial. Primero partieron algunos productos siendo vendidos a través de la web, principalmente productos electrónicos, puesto que usualmente son early adopters o adoptadores tempranos de tendencia, aquellos que están relacionados con la tecnología. Pero luego se empezó a abrir. Hoy día, ustedes bien saben, prácticamente antes del COVID incluso, ya se podía comprar casi cualquier cosa online, tanto productos como servicios. Ahora incluso más. Hay un mercado enorme que se abrió, puesto que la gente se le generó un cambio de mentalidad, un cambio de mindset, ¿no es cierto? En el sentido de que cosas que antes no se le había ocurrido que podía comprar online, como ahora no tuvo opción, lo probó y ahora ya no tiene ese miedo, digamos. Entonces, aquí también hay que ser súper autocríticos. Los humanos en general somos súper malos para predecir, tenemos mucha forma, teoría de generar modelos, ¿no es cierto?, que nos permiten tener una cierta probabilidad de escenarios, ¿ya? Pero la verdad es que el mundo cambia mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces de comprender, ¿ya? Eso es importante tener en consideración a la hora de levantar un negocio o de implementar cualquier solución tecnológica en cualquier tipo de empresa. Acá me voy a saltar algunos datos para poder avanzar un poquito y cumplir con el tiempo, pero algunas recomendaciones. Cualquier profesional, ¿no es cierto?, técnico que esté involucrado con la digitalización de una empresa, tiene que ser consciente de esto, de las generaciones y de sus distintas características. O sea, el que se quedó pegado pensando que todavía siguen naciendo millennials, es que no ha puesto atención de que ya existe una nueva generación denominada la generación Z, que tiene una característica bastante distinta de los millennials, ¿ya? Y acá se ve, de hecho, en esta encuesta del CADEM, les dejo el link ahí para que después lo puedan revisar con más detalle, se les preguntó aquí en septiembre del 2019, abril del 2020 y mayo del 2020, o sea, antes de la pandemia, justo cuando empezó la pandemia y un mes después, si es que había comprado algo en los últimos 7 días miren cómo disminuyó en todos los lugares, pero en algunos disminuyó más. Entonces, este tipo de análisis uno tiene que hacer al momento de enfrentarse al desafío de transformar digitalmente su empresa. Tiene que entender de qué manera llega a su cliente o a su consumidor, ¿no es cierto? Puesto que el cliente hoy día exige que se le atienda de manera individualizada. O sea, ya uno ya no acepta que la solución que adquiere sea 100% genérica. Se espera que por lo menos cuando me envían un correo diga mi nombre en el encabezado, por lo menos. Lugares de compra según canal, por internet, obviamente que hubo un aumento, ¿ya? De hecho, en abril, bueno, por razones obvias, disminuyó a 0, pero luego, cuando se retomó, subió en 15 puntos, ¿ya? Pero fíjense que el internet con retiro en tienda no volvió a recuperarse, al menos a mayo de 2020, a como estaba. Entonces, aquí hay cosas que no son tan predecibles, hay que mirarlas con detalle. Fíjense, por ejemplo, cómo aumentaron la mayoría de las ventas por internet en portales como Falabella, Mercado Libre, bueno, AliExpress, obviamente que tuvo un bajón bastante importante por razones lógicas. Pero aquí hay algunos que ni siquiera figuraban en la pregunta anterior y aparecieron, como son Rappi, este sistema de entregas que funciona en nuestro país. Y así, acá hace la diferencia por generaciones, ¿ya? Y se nota, por ejemplo, claramente que los de las generaciones más antiguas están más asociados a marcas y tienen una cierta como preferencia, como es el caso de supermercados que ya llevan mucho tiempo en nuestro país y que la gente se encariña hasta cierto punto. Pero en el caso de los generación Z, esa fidelidad que existía antes un poco con las marcas ya no es tal. El consumidor
hoy en día está más dispuesto a cambiarse rápidamente de una marca a otra si ve que lo que le están ofreciendo es mejor. Así de sencillo. Algunas cosas aumentaron, otras cosas se mantuvieron en la misma cantidad. Estamos hablando de la compra de productos y servicios durante la crisis. Algunas cosas se compraron menos. La mayoría de las cosas se compraron menos, efectivamente, comida rápida, servicio, compra online, etc. Esto es justo post pandemia, pero otras se aumentaron, como los productos de limpieza. Entonces, esto aquí yo me voy a saltar algunas láminas solo para poder respetar los tiempos. Yo les quiero compartir esta presentación luego, pero quiero dejar claro la idea de que es súper importante que analicemos los datos. Toda empresa, toda industria alberga un tremendo capital que dentro de su organización, que muchas veces no está siendo rentabilizado, no está siendo considerado dentro de su patrimonio, ¿ya? Y eso es los datos. Los datos son, según algunos gurús, ¿no es cierto?, el petróleo de hoy en día, ¿ya? Y es que ahí es donde está la riqueza. Una empresa que tiene, no sé, 15 años de trayectoria, por ejemplo, en la industria forestal o agrícola, en nuestra región, que por ejemplo son industrias relevantes, solamente en sus planillas Excel, ya, bueno, en algunos casos en un cuadernito, hay que considerar empresas de todo tamaño, solamente en esa data que han acumulado tiene ahí un capital tremendo que eventualmente, si no aprovecha, va a ser aprovechado por otros. Ojo con eso. Acá algunas de las cosas que más valoró la gente de parte de la empresa durante la situación de pandemia que todavía estamos viviendo, de hecho. Y esto es importante, la gente valoró mucho que la empresa tuviera el cuidado de fortalecer sus canales digitales. Obviamente, si no puedo visitar el local, empresa, institución o cliente, necesito que los canales digitales sean buenos, digamos, que estén disponibles de distintas formas. Pero también se agradeció que las empresas informaran sobre medidas de cuidado, que hubieran concesiones respecto a obligaciones monetarias, derechamente, que hubieran algunas flexibilidades respecto a algunos pagos, etcétera. También muy interesante analizar. ¿Y cómo estamos por casa? Me cambio ahora a la historia local, ¿no es cierto? Aterricemos esto. No tan bien en algunos ámbitos, bastante bien en otros. En el ámbito de la conectividad, somos la región que tiene el nivel de conectividad más bajo a nivel nacional. Y eso tiene harta relación también con el hecho de que nuestra región tiene un porcentaje rural bastante importante. ¿Ya? Estamos trabajando en la Araucanía Digital junto con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y algunas organizaciones y fundaciones que ya llevan un tiempo utilizando herramientas tecnológicas, pero que les interesa incrementar la cobertura. Esta industria en la región, pese a que Araucanía Digital es una marca nueva que vino a agrupar y a darle una imagen y una misión a este conjunto, viene de una larga data, una historia que tiene casi 30 años, que parte por ahí por los principios de los 90, donde hay un destello importante en el año 93, cuando Pedro Hepp y un equipo de ingenieros, acá mencionar solamente algunos, Hans Jost, Ernesto Laval, Gerardo Muen y Enrique Nostroza, participaron en el desarrollo del proyecto Enlaces. Para ellos me lo cuentan de esta manera, era casi que entrar en una oficina de la NASA. Imagínense que estamos hablando del año 93, o sea, Internet apenas tenían acceso a algunas universidades en Chile y el acceso no era muy dinámico, que digamos, de cierta manera, imagínenselo más como una consola, una pantalla negra, y un proceso bastante complejo de conectarse, qué sé yo. Pero eso fue cambiando muy rápidamente, y acá en la región nosotros lideramos, puesto que se generó, por ejemplo, La Plaza, una plataforma digital que venía integrada con el programa Enlaces, que le permitía al estudiante generar una interacción a través de correo electrónico, accesar a noticias, encontrar información, contenido, una especie de enciclopedia y un montón de otras cosas que a esa época era impensado. Esto aquí tiene harta pinta de lo que hoy día podría ser perfectamente una plataforma web, ¿no es cierto?, de comunicación para estudiantes. Se pretendía Víctor, conectar 100 quedan escuelas en 4 5 años. minutos. Perdón la Vale, interrupción. no hay Quedan 5 problema. minutos. Muchas gracias. Gracias por esos 5 minutos extra, estimado. Yo estoy tomando el tiempo y llevo 25 ahora. Pero esta historia vale la pena contarla. Y es que se tenía pensado generar la conexión de 100 escuelas en 4 años, y finalmente en un periodo de 5 años se conectaron cerca de 4.300 escuelas a nivel nacional.
Estamos hablando de un proyecto que fue referente a nivel latinoamericano, por decirlo menos, porque estaba conectando a la sociedad de una manera práctica, con un sentido de útil y de impacto social, eh, apoyado, ¿no es cierto?, en esta tecnología que se venía eh, eh, rápidamente tomando el mundo. Un proyecto que destacó mucho y que dio pie a varias de las empresas que forman parte de este programa Araucanía Digital. De hecho, en el año 96 se conformó el primer ISP. Para quienes no saben, un ISP es básicamente un proveedor de servicios de Internet que se llamó Lazos en aquella época, y desde ese entonces empezaron a aparecer un montón de empresas, fíjense, la mayoría un poco tras bambalinas, algunas de ellas formadas por justamente los ingenieros que participaron en el programa Enlaces, otras que se vinieron a instalar acá en Temuco, como es el caso de Everis, que en el año 2006, 2007 por ahí, se vino a instalar gracias a que las universidades de nuestra región la apoyaron, ¿no es cierto?, y gestionaron esa llegada. Hoy día la empresa que más empleo genera en nuestra región en el ámbito tecnológico. Pero han ido apareciendo también empresas de origen local. LIRMI, de hecho, fue fundada por 3 empresarios de origen mapuche que desarrollaron una plataforma para ahorrarle tiempo a los profesores. Una aplicación, una especie de ERP, si ustedes quieren, ahí vamos a hablar más de lo que un ERP, para ahorrarle tiempo al profesor. Una plataforma que hoy día tiene cerca de 30.000 docentes que planifican sus clases y mantienen un seguimiento del desempeño de sus alumnos, incluso dentro de esa plataforma. En el año 2016 se conformó la primera asociación gremial de empresas de software, AP Software, donde participan la gran mayoría de los socios de Araucanía Digital también, y luego siguen apareciendo una serie de empresas. Acá contarles que nace todo esto de los problemas que había en la industria. En el año 2018 se desarrolló un diagnóstico que identificó cuáles eran los principales problemas de la industria tecnológica de nuestra región, y claramente que era muy doloroso ver que esta industria no tenía una representación y una articulación con el mundo público. ¿Ya? Mm, no es el caso, por ejemplo, de industrias más tradicionales como son, por ejemplo, la agricultura o la construcción, ¿no es cierto?, que son sectores económicos muy relevantes para nuestra región y que tienen organizaciones de la sociedad civil organizada, valga la redundancia, como es justamente la SOFO, Corpo Araucanía y otras instituciones que permiten llevar un diálogo con las autoridades, con las distintas divisiones y ministerios. En fin, el objetivo de este programa, como les mencionaba, es acelerar el desarrollo de esta industria que ya se ha venido desarrollando rápidamente, posicionarla, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Nos pasa que a veces, como no nos creemos un poco el cuento nosotros mismos, es un problema tal vez de idiosincrasia y cultura, menos entonces en el exterior, pero eso poco a poco en los últimos 2 años lo hemos ido cambiando. Nos interesa mucho el capital humano, obviamente que para esta industria la materia prima, entre comillas, son las personas con talento, personas certificadas, con conocimiento avanzado, para que puedan desarrollar los desafíos que se plantean en empresas que en su mayoría son innovadoras por naturaleza, pero tenemos también ahí la misión de apoyarlas a ser lo más competitivas posible a través de la innovación. Estas fueron las instituciones que formaron parte en esa etapa de diagnóstico, y estas son las instituciones que hoy forman parte de Araucanía Digital. Acá solo mencionar que contamos con un directorio ejecutivo. El programa territorial integrado, una vez que concluye, tiene como misión quedar instaurado con una figura legal propiamente tal, de manera que esto sea sostenible en el tiempo. El polo Araucanía Digital, que como vieron, está compuesto por 47 instituciones de distintos ámbitos, ¿no es cierto?, como se mencionó antes, público, privado, academia, sociedad civil y también algunos colaboradores estratégicos. Obviamente su corazón son las empresas. Y acá tenemos una amplia diversidad en donde tenemos que, tal vez como por un legado que quedó del proyecto Enlace, se manejan bastante bien en el desarrollo de soluciones para el sector de la educación, justamente. Pero también tenemos soluciones como software como servicio, servicios de consultoría y servicios de telecomunicaciones. En fin, es un polo que es bastante diverso, un polo que atiende casi todos los sectores y industrias, que alberga, como les decía, más de 30 empresas, que han mostrado un crecimiento bastante importante, un crecimiento de una muestra de 17 empresas, de un 264% en la facturación en 2 años. Esto, estimado, es el supuesto que permite dilucidar que esta industria le podría cambiar la situación socioeconómica a nuestra región.
Y con esto ya voy cerrando. Mi idea ahora es dejarle algunas recomendaciones de algunas herramientas, algunos datitos, ¿no es cierto?, que les pueden servir, ya sea para sus empresas o, en el caso de ustedes, estar tratando de apoyar el desarrollo de alguna empresa. Y es que, en general, hay una amplia diversidad de herramientas tecnológicas que puede usar una empresa, pero me gustaría rescatar, ¿no es cierto?, lo que son los ERP, es decir, los Enterprise Resource Planning, que son la planificación de recursos empresariales, básicamente, y los CRM o Customer Relationship Management, que tiene que ver con la gestión de la relación con nuestros clientes. ¿Ya? Estos dos grandes tipos de software, básicamente toda empresa debería tener al menos mucho con la venta, derechamente. Son las que permiten digitalizar y acelerar el proceso de venta, justamente. Y aquí solamente mencionar algunos casos, voy a ir mencionando rápidamente algunos ejemplos. Particularmente nosotros levantamos una que ayuda un poco a la micro y pequeña empresa a subirse a este carro de la digitalización, que se llama comprentemuco.cl, donde cualquier micro y pequeña empresa puede comenzar a tener una visibilidad online. Ha resultado bastante bien, ni siquiera tenían página web y que hoy día ya están vendiendo a través de esta vitrina virtual ahí en esa plataforma. Contamos acá con la empresa Micropost, que se especializa en micro y pequeñas empresas. Ellos ofrecen un software de gestión, un ERP justamente, para almacenes, carnicerías, ferreterías, minimarket. Esta empresa es parte de Araucanía Digital. Algo parecido en el caso de RPyme, ellos también tienen la diferenciación de ofrecer un sistema gratuito que se configura muy rápidamente y se conecta derechamente con el Servicio de Impuesto Interno, permitiendo mejorar un poco la gestión de las pequeñas y medianas empresas. Ya la versión de pago permite incluso realizar cobranza automatizada, que eso ahorra mucho tiempo y es muy valioso. Nuatic, otro ERP, en este caso enfocado en la industria de la construcción. Solo me quedan un par de láminas, estimado. Estoy viendo el reloj. Una herramienta que permite una serie de funciones y que está enfocado justamente en la industria de la construcción, diseñado para resolver los problemas de esa industria. Entonces, además del ERP, existen una serie de otros componentes digitales que por tiempo no voy a alcanzar a profundizar, pero finalmente el ERP funciona como el cerebro de estas otras herramientas que se conectan para el desarrollo de los negocios. ¿Ya? Y en ese sentido, a veces lo que nosotros necesitamos no basta con una solución que ya existe, ¿no es cierto? Yo necesito que me desarrollen algo específicamente para mi negocio, y en ese caso contamos también en Araucanía Digital con el desarrollo de software a la medida, como es el caso de NewDev. Lo mismo pasa en el ámbito de la publicidad. Acá tienen una alternativa para hacer difusión en transporte público. Tenemos soluciones para el sector del turismo, también una especie de ERP, pero pensado en hoteles, que permite gestionar las reservas de hoteles de hasta 3 estrellas. Incluso es gratuito también para locales que tengan menos de 18 habitaciones. En fin, Anaconda Web, otra alternativa de desarrollo de soluciones un poquito más complejas, pensando ya en empresas un poco más grandes. Igual tienen la capacidad de generar sitios web, pero también ofrecen una serie de servicios tecnológicos de infraestructura, soporte y de incluso data center. Algo similar en el caso de Andes Labs. Ellos son súper especialistas en el desarrollo de soluciones integrales, han tenido grandes clientes de distintos rubros, se especializan en desafíos complejos. Mi Delivery, pensado para restaurantes, locales que tengan que ver con la alimentación, que permite automatizar un poquito el proceso de venta e incluso de reparto. ¿Ya? Una empresa que permite tener estadísticas, levantar rápidamente una tienda en línea y varias ventajas de ese tipo. Soluciones para el mundo industrial también hay varias. En el caso de la industria forestal, por ejemplo, la empresa Tecnodato es un referente. Ellos se especializan justamente en esa industria. Y bueno, con eso me gustaría un poco respetar los tiempos, colegas, y permitir al siguiente expositor que tenga también el tiempo que corresponde. Así que voy a dejar la presentación hasta ahí. Agradecer una vez más la invitación y quedo a su disposición en lo que podamos colaborarle. Visítenos en araucanidigital.cl. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Ha sido una exposición muy interesante, muy entretenida también. Y a pesar de que requirió un poquito más de tiempo, de todas maneras uno queda con la sensación de gusto poco. Así es que probablemente te vamos a cobrar la palabra y te vamos a invitar nuevamente para una segunda parte.
Cuenta con ello, estimado. Hay mucho que contar de nuestra región que lamentablemente a veces se ve un poco nublada por otras situaciones que imposibilitan el desarrollo de los estudiantes, ¿no es cierto? Que es uno de nuestros principales activos. Somos una universidad. Así que, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Espero haber podido entregar un poquito de esta maravillosa historia que está ocurriendo un poco tras bambalinas y quedo a su disposición quien quiera quizás profundizar algún tema, estoy a su voluntad, a su disposición. Muchas gracias. Bueno, Víctor, al terminar su exposición, el profesor Tortorella, vamos a tener un espacio para responder las preguntas que ya están llegando a través del link que está publicado en el chat y que lleva un formulario para poder hacerles las preguntas a cada uno de ustedes. Y ya no nos demoramos, no nos tardamos más y dejamos con ustedes al profesor Guilherme Tortorella, quien es profesor asociado de la Universidad Federal de Santa Catarina. Profesor, adelante. Okay, gracias, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poquito de lo que tenemos trabajado en los últimos años. Entonces es un gusto compartir con los amigos latinoamericanos eso y especialmente con las personas de Chile con quien tengo una relación muy buena hace un tiempo, especialmente Santiago, pero ahora también con las personas del sur de Chile. Entonces es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para que Al parecer, hemos tenido un inconveniente con el profesor Tortorella. Pareciera que se le cayó la conexión. Si tardara un poco el profesor Tortorella en recuperar la conexión, podemos ir haciendo algunas consultas, Víctor, respecto de tu presentación. Podríamos ir adelantando, ¿te parece? Sí, por favor. Encantado. Mira, es muy... Sí, ahí se está reconectando. Ah, ok. Hola, perdón, cayó la conexión acá de mi casa, pero estamos bien de nuevo. ¿Ok? ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Miren que acá en Brasil hablamos portugués, pero la presentación está en inglés y voy a hablar en portugués con acento mexicano. Entonces espero que entiendan un poquito de lo que voy a hablar. La idea que tengo hoy para compartir con ustedes es compartir un poquito de las investigaciones que hemos hecho en los últimos 4 años, especialmente no solamente en Brasil, pero también en Estados Unidos, cuando me quedé un año en Tennessee, con personas de Italia y con personas de acá de América del Sur y México. La presentación o la investigación tiene la idea de entender un poco cómo se hace la convergencia o la relación entre la industria 4.0 y las prácticas o principios de Lean Production, de producción esbelta. Y especialmente, no solamente en términos técnicos, pero también en contextos donde tenemos países desarrollados que quizás tienen otro tipo de condiciones y situaciones socioculturales, y en países en desarrollo como Brasil, México y la mayoría de los países de América del Sur. ¿Sí? Pero una pregunta que tenemos que hacer es, primero, ¿qué es Lean? ¿Sí? Y cuando hablamos de Lean ya tiene un cuerpo de conocimiento muy largo. Ya hay mucho tipo de empresas, no solamente automotriz, pero otros tipos de empresas de servicios que implementan Lean en sus procesos. Y Lean pasa por experimentación, por simplicidad, por orientación de largo plazo, orientado al cliente, es enfocado en las personas, porque son las personas que hacen las cosas,
busca reducción de desperdicios. Todo eso son características del Lean, ¿sí? Pero cuando hablamos de industria 4.0, y ustedes ya conocen muy bien porque Víctor ya ha hablado de eso para ustedes, cuando hablamos de industria 4.0 tenemos un portafolio de tecnologías que quizás tienen otros tipos de características. Por ejemplo, tenemos sistemas ciberfísicos, tenemos una infraestructura muy importante, personas con especialidades o conocimientos muy elaborados. Generalmente la producción tiene que tener un alto valor de capital o alto valor para el cliente. Buscamos interconectividad, soluciones con alta tecnología. Y cuando empezamos a mirar este escenario, esta integración de empresas que ya tienen la implementación de mejora continua, pero ahora están entrando en la era digital o en la industria 4.0, podemos mirar esta relación por dos perspectivas. La primera, quizás cuando miramos al Lean, vemos que el Lean Management va a fomentar creatividad antes de inversión. Va a buscar simplicidad. Va a ser de largo plazo. Tiene las personas en el centro y es abierto a experimentación. Pero si miramos a la industria 4.0, tenemos necesidad de grandes inversiones. Es technology driven, es direccionado por la tecnología. Necesitamos aprender nuevas habilidades, nuevas competencias para manejar eso. Y especialmente en países en desarrollo como Brasil, las altas inversiones que las empresas tienen que hacer, porque el contexto socioeconómico es instable, estas inversiones tienen que proveer paybacks de corto plazo. O sea, los resultados tienen que venir ahora, en 2 años, 1 año, no más que eso, porque si no la inversión se queda poco interesante. Entonces, por esta perspectiva, vemos un conflicto entre Lean e Industria 4.0. Pero, si miramos una otra perspectiva, donde Lean va a buscar transparencia en sus procesos, va a buscar la mejora continua por la resolución de problemas, y va a tener batches pequeños y buscar flujo continuo. Y mientras la industria 4.0 va a acelerar la identificación de problemas, va a facilitar el monitoreo y control de los procesos y va a permitir modularidad y flexibilidad. Si vemos esta relación por esta perspectiva, quizás entonces veamos una sinergia, algo que converja, ¿sí? ¿Cómo esta relación es paradoxal? Tenemos dos cuestiones de investigación aquí que hicimos hace un par de años. Primera, ¿cuál es la relación entre Lean y Industria 4.0? Y la segunda, ¿cuál es el efecto de la integración de Industria 4.0 en las empresas que ya implementan Lean? ¿Y por qué eso? Porque Lean empezó en las últimas 3 décadas, Lean ya está bastante conocido. Entonces, es más usual que las empresas ya tengan algo de mejora continua y ahí integran las tecnologías y no al revés. Entonces, partiendo por la primera pregunta. ¿Qué hicimos acá para entender un poquito más de eso? En Brasil, en 2016, la Conferencia Nacional de la Industria ha hecho una investigación con más de 2.000 empresas para verificar las tecnologías que son las más posibles de ser adoptadas en Brasil. Y salió esas tecnologías que ustedes ven acá. O sea, monitoreo remoto, manufactura aditiva, simulación con realidad aumentada, cloud, Internet of Things, todo eso salió de la investigación, que serían las tecnologías más posibles de ser adoptadas en Brasil. Sacamos también 41 prácticas Lean de un estudio muy conocido de Shai Ward 2007,
que validó estas 41 prácticas como prácticas de Lean Production, ¿sí? Y estas 41 prácticas están agrupadas en 10 operational constructs, en 10 constructos operacionales, que son esos. Además de eso, preguntamos a las empresas cómo estaba la mejora de performance, de desempeño, de 5 indicadores operacionales, que son productividad, entrega, servicio, inventario, seguridad y calidad, ¿sí? Hicimos esta investigación, esta encuesta con 147 empresas acá en Brasil. Y acá en la tabla ustedes tienen la descripción de las empresas que participaron de este estudio. Entonces tenemos empresas de todos los tamaños, empresas de muchos sectores diferentes, empresas que tienen más o menos tiempo de implementación de Lean Production, empresas que tienen intensidades tecnológicas diferentes y así por delante. ¿Qué hicimos con estos datos? Primero, ¿se acuerdan que las empresas tenían que decir cuánto fue la mejora de su desempeño de los 5 indicadores, ¿sí? En los últimos años? Y acá hicimos un análisis de clúster para verificar de entre los 147 quién fueron las empresas que dijeron que mejoraron mucho y las empresas que dijeron que mejoraron poco. O sea, en 2 grupos, high performance y low performance. Hicimos algo similar para la adopción de Lean. ¿Se acuerdan que teníamos 41 prácticas Lean? Y preguntamos a las empresas el nivel de adopción de estas 41 prácticas. Y acá hicimos un análisis de clúster para verificar las empresas que decían que tenían mucho de las prácticas y las empresas que tenían poco de las prácticas. Y por último, con el mismo conjunto de datos, con la misma muestra, preguntamos a las empresas el nivel de adopción de las tecnologías de Industria 4.0 que son las más posibles de ser adoptadas en Brasil. Y acá hicimos la misma clusterización. Los que dijeron que adoptan muchísimo de las tecnologías, los que dijeron que adoptan poco de las tecnologías, ¿sí? High technology y low technology, ¿perfecto? Y ahora empezamos a mirar las cosas de una manera combinada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si consideramos el tamaño de las empresas, pequeña y media y larga, o grande. Miren ustedes, que acá hay la frecuencia de empresas que dijeron que tenían poco de Lean y poco de tecnología, poco de Lean, mucho de tecnología, mucho de Lean, poco tecnología, mucho Lean y alta tecnología. Solamente de pequeña y media. Y la misma cosa abajo para grandes empresas. Este análisis estadística, que es bastante simple, que es nada más que un análisis de frecuencia, nos mostró una cosa bastante interesante. Miren ustedes que la tendencia de implementación tanto de Lean cuanto de Industria 4.0 fue la misma independiente del porte de la empresa, sea pequeña, sea grande. O sea, empresas que tienen poco de Lean también tienen poco de tecnologías. Y empresas que tienen mucho de Lean tienen mucho de tecnología. Y acá tenemos un resultado interesante, porque naturalmente se espera que las empresas de grande porte, tengan más capital, tengan más recursos humanos, financieros, procesuales, lo que sea, para investir, para inversiones, para manejar las tecnologías o lo que sea. Y acá nuestra muestra indicó que eso tanto hace el porte de la empresa. Lo que interesa es que si hay poco Lean, hay una gran tendencia de también tener poco de Industria 4.0. Y si hay mucho de Lean, también hay una gran tendencia de tener mucho de Industria 4.0. Este es el primer punto. Acá en la segunda tabla tenemos la misma análisis, pero no consideramos acá el
porte de la empresa, el tamaño de la empresa, pero sí el tiempo de implementación de Lean en las empresas. Y acá hay un resultado un poquito interesante también, porque miren ustedes que para las empresas que implementan Lean menos de 2 años, o sea, que están empezando su jornada, su implementación esbelta, no tuvimos diferencias significativas estadísticamente hablando. O sea, no podemos decir que hay diferencias significativas entre las implementaciones esbelta o de Industria 4.0 en esas empresas. Pero cuando miramos las empresas que tienen más experiencia en Lean, con más de 2 años, miren ustedes que la tendencia es la misma que observamos en el slide anterior. O sea, las empresas que tienen gran experiencia en Lean, que tienen poco de su adopción, también tienen poco de Industria 4.0. Y las empresas que ya empezaron Lean y que dicen que tienen mucho de sus prácticas, también tienen mucho de las tecnologías de 4.0. O sea, perciben ustedes que estamos hablando de una sinergia, una cosa que crece junto. O sea, bajo, bajo, alto, alto. O sea, las cosas tienen un crecimiento en conjunto. Y la última análisis, que es la más importante, es que acá pusimos las empresas que hicieron los LPI, son Low Performance Improvement, o sea, las empresas que mejoraron un poco, que hicieron que mejoraron un poco sus indicadores de desempeño operacional. Y HPI son las empresas que hicieron que mejoraron muchísimo sus indicadores de desempeño. Y miren ustedes, las empresas que hicieron que mejoraron un poco, o quizás hasta ni mejoraran, no tuvimos diferencias significativas entre las cantidades de empresas de low Lean, high Lean o de baja tecnología y alta tecnología. Pero cuando miramos las empresas que tuvieron o que hicieron que tuvieron una mejora significativa en su desempeño, la misma tendencia fue observada. Bajo Lean, baja tecnología. Alto Lean, alta tecnología. O sea, de nuevo, las 3 análisis de frecuencia nos mostraron que las cosas, independiente de cómo miramos, sea por el tamaño de la empresa, sea por su desempeño, sea por su experiencia en Lean, hay una convergencia del crecimiento, sea de Lean o de Industria 4.0. O sea, las cosas están juntas. Las cosas, no hay un conflicto necesariamente, hay una cosa que crece junto. Pero eso solo contesta la primera pregunta. Así vamos para la segunda pregunta que tenemos. El efecto de la integración en empresas que ya están con la implementación esbelta. Acá hicimos lo que llamamos de un análisis de moderación. O sea, imaginen que ustedes están en la cocina y están haciendo la comida, ¿sí? Y en la comida hay mucho de Lean. Y empiezan a poner un poquito de Industria 4.0 en la comida, como el tempero, ¿sí o no? Entonces, queremos saber cómo este tempero va a resultar en el desempeño o en el gusto de la comida. Cómo va a ser en el desempeño de la empresa cuando empezamos a poner un poquito de Industria 4.0 en la mixtura que tenemos de Lean. Y acá utilizamos 3 grupos de prácticas. ¿Se acuerdan que teníamos 41 prácticas agrupadas en 10 constructos? Utilizamos solamente 3 de los constructos, que son los constructos más usuales de pull, sistema jalado, flujo y bajo setup, bajo changeover. ¿Sí? Para el desempeño hicimos un análisis estadístico solamente para confirmar que los 5 indicadores de desempeño podrían ser consolidados en un gran indicador de desempeño, como si fuera una cosa sola. O sea, performance, desempeño, ¿sí? Y las tecnologías, hicimos un análisis estadístico que nos mostró primero que de las 10 tecnologías de Brasil, que son las más posibles de ser adoptadas en Brasil, hay 2 grupos de implementación. El primer grupo es enfocado en los procesos de manufactura. O sea, son tecnologías que van a ser implementadas en el piso de la fábrica. Y el segundo grupo son tecnologías que tienen una orientación, un objetivo
más relacionado al desarrollo de producto o servicio, que son las 5 de abajo, ¿sí? Entonces ahora tenemos Process Technology y Product Technology. Tenemos tecnología de proceso y tecnología de producto. Hicimos un análisis de regresión solamente para verificar qué impactaba en la performance, en el desempeño operacional. Y acá los resultados nos mostraron que, primero, solamente de las técnicas Lean, de los tres grupos que consideramos, sistema jalado, flujo y setup, solamente setup tuvo una relación positiva con el desempeño. O sea, solamente setup provee un mejor desempeño. Y eso fue curioso, eso fue raro, porque esperábamos que todos los constructos, todos los grupos tuvieron un efecto positivo, pero solamente setup tuvo. Y para entender eso, tenemos que entender el contexto de Brasil, porque Brasil, si comparamos la implementación esbelta en Brasil con países desarrollados como Estados Unidos, Japón, Alemania o lo que sea, vamos a ver que la implementación esbelta en Brasil en sectores que no son de la cadena automotriz, eso ocurrió después de 2000, 2005. O sea, tiene 15 años a lo mejor. No es algo tan extensivo o tan representativo como la cadena automotriz, o aún como el mismo sector, pero en otro país. O sea, en Brasil no tenemos la misma penetración de Lean en otros sectores que no en la automotriz. Entonces, la mayoría de las empresas aún están con dificultades de hacer las prácticas que proveen la estabilidad básica de los procesos. O sea, garantizar mantenimiento, garantizar setup rápido, garantizar un 5S bien hecho. Y así, eso justifica por qué el sistema jalado o flujo, que son técnicas o prácticas que necesitan un poco más de madurez, un poco más de desarrollo de Lean, aún no son percibidas como positivas para el desempeño, porque casi nadie está implementando bien estas técnicas, ¿sí? Cuando miramos las tecnologías de Industria 4.0, miramos que tuvimos un efecto directo de las tecnologías orientadas al proceso. Y acá también fue una sorpresa, pero hay una explicación muy interesante para eso. Primeramente, las empresas de manufactura ubicadas en países en desarrollo, en países emergentes como Brasil, México, China no tanto más, pero Brasil, México, África del Sur y así por delante, Argentina, Chile, lo que sea. Estas empresas generalmente, especialmente si hablamos de empresas multinacionales, son empresas que son enfocadas en manufactura. Son empresas que tienen un poco menos de recursos financieros que las mismas empresas en países desarrollados. Por ejemplo, si miramos a una GM, si miramos a una Samsung, si miramos a una empresa de este tipo que es multinacional y comparamos las empresas o sus sitios en Brasil, o su sitio en Estados Unidos, o su sitio en México, y comparamos con su sitio en Alemania, vamos a ver una diferencia muy grande de recursos. Y no solamente eso, pero también estas empresas en países emergentes son enfocadas en manufactura, pero el desarrollo de productos y servicios se mantiene en la matriz de las empresas. O sea, yo trabajé 12 años para una empresa de la cadena automotriz, donde en Brasil se quedaba la manufactura, pero el desarrollo de productos era en Inglaterra. O sea, todo el conocimiento, la tecnología, la parte de desarrollo de prototipos de nuevos productos venía de afuera. Acá era solamente la parte operacional. Entonces eso pasa en muchísimas empresas. Entonces es natural que estas empresas en países emergentes tengan un enfoque en tecnologías que les van a mejorar los procesos y no los productos. ¿Sí o no? Pero
Ahora, cuando miramos la combinación o la moderación, como así decíamos en la academia, la moderación de las tecnologías de proceso con setup, con las prácticas de setup, el efecto debería ser positivo, pero no es. El efecto es negativo. Encontramos un efecto negativo sobre el desempeño. ¿Y por qué eso? Eso fue una sorpresa también. Miren ustedes que las tecnologías de proceso, especialmente tecnologías de automación en empresas en Brasil, muchas veces hay un mal entendimiento de lo que son o su objetivo. Muchas veces cuando hablamos de un nivel de automación mayor, las empresas o las personas de las empresas entienden que vamos a poner más robots, que vamos a poner más computadoras, que vamos a poner más esteros, que vamos a poner más automación industrial. Y no necesariamente interconectividad, no necesariamente una información más ágil. Y entonces, cuando pensamos en una automación que te va a poner más robots, que te va a poner más inversión en la línea de producción, pero que te va a dejar más rígido el layout, eso te va a jugar contra una flexibilidad para tu setup. O sea, cuando tenemos una línea de producción con muchos robots, con mucha automación, con mucha estera, la línea naturalmente se torna un poco, el layout se torna un poco más rígido, menos flexible. Entonces, el entendimiento de la automatización del proceso muchas veces entendemos que fue mal comprendido. Que las empresas en Brasil que participaron de esta investigación no entienden mucho bien aún la diferencia de tecnologías de procesos de industria 4.0 o tecnologías de procesos que vienen de la tercera revolución industrial. La parte de SIM, Computer Integrated Manufacturing, donde poníamos robots y todo, y las líneas se quedaban rígidas, sin poder hacer setups rápidos o lo que sea. ¿Sí? Y, profesor, se está cumpliendo ya el tiempo. Ok. Voy más rápido entonces. Y la cosa que salió fue que las tecnologías de producto tienen un efecto de moderación positivo por el flujo, naturalmente, porque ayudan a anticipar problemas de manufactura y hacer prototipos más asertivos. Pero eso fue todo en el contexto brasileño. ¿Qué sabemos hasta ahora? Los datos que tenemos nos dicen que las tecnologías de industria 4.0 solas no nos van a llevar a resultados mejores. Tecnologías buenas en procesos malos, no vamos a tener éxito. La implementación esbelta sirve como una base para la adopción de industria 4.0. Y la industria 4.0 también puede ayudar a Lean para superar barreras que tenemos hasta hoy. Y el contexto socioeconómico también tiene un factor importante. La analogía que hago con las personas es la siguiente. Yo tengo un hijo. Yo puedo comprar la playera de Michael Jordan para mi hijo. Michael Jordan todos ustedes conocen, ¿sí? El mejor jugador de básquetbol del mundo, ¿sí? Puedo comprar para mi hijo la playera. Puedo comprar para mi hijo el shorts de Michael Jordan. Puedo comprar a mi hijo los tenis de Michael Jordan. Y amigos, mi hijo no va a jugar como Michael Jordan. O sea, no adelanta de nada comprar solamente buenas tecnologías. Yo tengo que trabajar los procesos. Yo tengo que tener los comportamientos de las personas. Yo tengo que tener la estructura comportamental y social y sociocultural en la empresa. Si no, la tecnología no va a servir. Ya vivimos eso en la década de los 90 con el SAP, donde las empresas implementaban SAP y todos tenían una tabla en Excel paralela porque no confiaban en la implementación de SAP. Y todas las empresas ya pasaron por eso hace 30 años atrás. Pero la industria 4.0, junto con las prácticas esbeltas o prácticas de gestión de una manera general, ahí sí vamos a tener un desempeño mejor. Ahí sí vamos a tener una competitividad mayor. Aquí están los próximos pasos de nuestra investigación, pero como el tiempo ya está corto, solamente para que tengan la idea. Y más una vez, yo gustaría agradecer la oportunidad, la invitación.
Es un gusto estar aquí con ustedes y queda mi contacto para alguien o para quien tenga alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Lamento haberle apurado al final, pero tenemos varias preguntas ya, y especialmente de nuestros estudiantes, y no quisiéramos perder esta oportunidad de poder conversar e intercambiar con ustedes algunas ideas o algunos conceptos. Entonces, iré de inmediato a plantearles estas preguntas y voy a partir por preguntas de algunos de nuestros estudiantes. Una pregunta que nos hace Cristóbal Cuevas y va dirigida a Víctor Valenzuela. Nos dice: Víctor, ¿cómo cree que Chile y la región está preparada para avanzar hacia el cambio, de modo que obtengamos herramientas tecnológicas en las empresas y organizaciones, y considerando la inversión que se requiere? ¿Cómo cree que será esta brecha en relación a lo que se hizo en los países desarrollados? Está potente la pregunta, estimado. Gracias al estudiante que la formula. Bueno, yo creo que efectivamente es un desafío no menor. Como bien decía mi colega, una parte tiene que ver con el uso apropiado, ¿no es cierto?, de la tecnología, de tener la capacidad de identificar cuál es la herramienta tecnológica que mi empresa en particular requiere, ya sea por el volumen que tiene, por la industria en la que se desempeña, su antigüedad, su tamaño, su cultura, etcétera, etcétera. Pero hay algunas cosas que son constantes y que son imprescindibles, ¿ya? Y una de ellas es fundamental, y creo que el profesor lo dejó mucho más plasmado que yo, y es que el centro de todo esto tienen que ser las personas. Tenemos que recordar que nuestro propósito, digamos, en general, el propósito de la industria TI, de los ingenieros, los profesionales y los técnicos que forman parte de esa industria, es de mejorar la calidad de vida de las personas. Ese debe ser el norte, ¿no es cierto? Ese debe ser el objetivo, ¿ya? Y en ese sentido, cualquier empresa que incorpore eso como propósito, más allá de su resultado económico, ¿no es cierto?, que también es muy importante, hay que pagar, no solo pagar los sueldos, sino que también generarle una utilidad a los inversionistas que creyeron en nosotros, ¿cierto? Pero aquellas empresas que se hagan conscientes del impacto que generan en la sociedad con su quehacer, son aquellas empresas que van a tener más aceptación en este nuevo mundo hiperconectado, ¿ya? Las personas están empezando a valorar mucho más no solo el producto, sino que también cómo ese producto tuvo origen, qué costo en términos de impacto medioambiental tuvo, por ejemplo, ¿ya? Qué condiciones laborales tienen las personas que trabajan en esa empresa, ¿ya? Y la tecnología, efectivamente, permite, con herramientas sencillas, generar mediciones de ese tipo de circunstancias, de ese tipo de impactos. Y el cliente hoy día quiere que eso se le informe, que la empresa sea transparente, que la empresa demuestre, ¿no es cierto?, que esta visión o misión que declara de contribuir a la sociedad a través de su quehacer, bueno, que sea palpable, que sea medible, que sea comunicada. Ya el consumidor está un poco cansado de esto de que la empresa muestre una cara, digamos, en su, digamos, frontis, ¿no es cierto?, comercial, y cuando tú empiezas a burguetear y a mirar un poquito detrás de esa máscara, te empiezas a encontrar con cosas que no se condicen mucho. Entonces, hoy día la tecnología permite que las empresas puedan hacerse cargo de eso, y yo creo que va a ser fundamental y va a ser mucho más fácil un proceso que nos permite un poco ponernos al día. Esto de los países desarrollados, países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, yo lo que yo aprecio es que eso está dejando de ser un poco como paradigma, ¿ya? Y países que de repente son pequeños, pero que se organizan bien y se genera la colaboración de los sectores públicos, privados, académicos, de forma orquestada, con un propósito claro, pueden ser mucho más ágiles que las grandes economías mundiales. Entonces, yo lo vería como una ventaja, colega, futuro colega,
En nuestro caso, nosotros tenemos un país que tiene una población relativamente pequeña, digamos, baja, un país que tiene ciertas ventajas en términos de comunicaciones, en términos de estabilidad de algunas instituciones y empresas, y eso es una tierra fértil que hay que sembrar, pero va a requerir trabajo, va a requerir considerar a las personas como foco, como centro del quehacer de esas empresas. Muchas gracias, Víctor. Le planteo ahora una pregunta al doctor Tortorella. Esta pregunta la hace nuestra profesora, colega Paola Leal. ¿Cuáles son las razones más importantes que argumentan las empresas para no atreverse a adoptar herramientas Lean y tecnologías de industria 4.0? Yo creo que aún hay, muchas gracias por la pregunta, primero. Yo creo que aún hay, especialmente Lean, no sé si tanto, pero Industria 4.0 aún es muy desconocida para la mayoría de las empresas. Hay aún una sensación de mucha inversión, porque sea muy caro las cosas, especialmente en Brasil o países aún donde las tecnologías son muy caras y el gano no es tan grande. Entonces, yo creo que la primera cosa es ese, el costo. La segunda cosa es el miedo que tenemos en algunas organizaciones de quizás estar introduciendo tecnologías que las personas aún no manejan, que no hay gente capacitada para eso. Entonces, este tipo de desafío, este tipo de condición quizás es una situación que genera menos atractiva la integración de las industrias 4.0. Especialmente porque diferentemente de Lean, cuando miramos a Toyota tenemos una referencia. Pero cuando hablamos de industria 4.0, aún hay una sensación que todas las empresas aún están aprendiendo. Entonces, miren ustedes, cuando hablamos de Lean, GM, Ford, Volkswagen, solo empezaron a darle importancia a Toyota cuando tuvimos la segunda gran crisis del petróleo en el fin de la década del 70. Pero Toyota ya hacía coches desde 45. Y nadie les daba la importancia. Pero cuando tuvo una crisis donde todos bajaron sus desempeños, su capital y todo, y solamente una empresa se quedó viva, que fue en 78, ahí empezaron a darle la importancia. Entonces quizás la situación de industria 4.0 aún no, espero que no lleguemos a eso, pero aún no tenemos una referencia muy clara donde buscar un ejemplo o cosas así. Gracias por la pregunta. Hola. Bien, me disculpo. Estaba justamente leyendo las otras preguntas de nuestros asistentes. Y Karen Escobar hace una pregunta muy de la contingencia y me gustaría que ambos expositores pudieran responderla. Y esta es, ¿cuál es el impacto que va a tener la tecnología 5G en el desarrollo industrial, en el desarrollo de las industrias en nuestro país y en el mundo en general? ¿Comienzas tú, Víctor? Disculpa, ¿me podrías repetir la pregunta? No estoy seguro si la comprendí bien. El impacto de la tecnología 5G, ¿en qué va a contribuir la tecnología 5G en el desarrollo de las industrias? De la industria en general, ya. Bueno, sí. Hay harto... Bueno, hay harto... Perdón. ¿Mm? La pregunta se refiere a la industria tecnológica, pero creo que el impacto va más allá, ¿no? Sí, por eso me quedé como pensando, así como
porque claro, a ver, en el caso de la industria de la información, la industria TI, de las tecnologías de la información, el impacto es directo y profundo, digamos. Así como haciendo un promedio, ¿no es cierto? Algunos expertos indican que estamos hablando de un aumento en la capacidad de transmisión de datos y su velocidad que puede incluso ser de 10 veces la capacidad actual. Y yo creo que también tirar un número así es un poco arbitrario porque se manejan como mejor márgenes, digamos, en ese contexto. Y eso también en términos ideales, ya comprendamos que no va a ser una implementación que va a ocurrir de un día para otro, hay un proceso que requiere, ¿no es cierto?, ciertas voluntades, ciertas negociaciones, pero está súper interesante el debate, Nicolás, porque imagínense la capacidad, lo que implica ese aumento de capacidad. O sea, esto que pasó, que yo contaba con los videojuegos, como les mencionaba antes, fue posible justamente porque el instrumento, el aparato, el dispositivo, el aparato móvil, ha mejorado mucho en capacidad y ha permitido que se generen incluso nuevos mercados. Negocios que antes eran imposibles, que eran impensados, y que ahora están dominando la economía mundial. Algo parecido pasa con la implementación del 5G. Todo lo que se conversó y lo que presentó el profesor respecto al impacto que va a tener la industria 4.0 se acelera disponibilizando una infraestructura así. Esta gran cantidad de equipos que tienen acceso a Internet es de nuevo un primer gran avance, ¿no es cierto? Estoy hablando de teléfonos, estoy hablando de relojes, estoy hablando de cada vez más cosas, electrodomésticos, qué sé yo, la misma casa, cámaras, alarma, el vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo dispongo de una carretera de una sola vía, finalmente tengo que limitar, ¿no es cierto?, la capacidad de entregar una solución robusta, algo que funcione en tiempo real, que es lo más importante. O sea, si yo pretendo, por ejemplo, utilizar la tecnología IoT, para que el momento en que yo, y esto de la automatización o de la hiperautomatización, el momento en que yo arriendo un vehículo, por ejemplo, estamos pensando en el futuro, ¿no es cierto?, quizás no tan lejano, lo estaciono después de utilizarlo, abro la aplicación que utilicé primero para arrendar ese vehículo, y con solo presionar un botón ese vehículo solo se va y se estaciona donde corresponde para poder concluir el servicio entregado. ¿Ya? Si yo tengo que estar esperando que eso pase o tengo que estar esperando una confirmación y no es instantáneo, te aseguro que el usuario deja de utilizarlo, ya no lo ve como algo valioso, ya no sirve, literalmente. Entonces, por otro lado, me parece impresionante que este aumento vertiginoso que hubo en el consumo de datos a nivel mundial, ¿ya? En todo orden de cosas, o sea, el mismo hecho de que esta actividad la estemos haciendo a través de este medio, tal vez el año pasado hubiese sido de manera presencial, no colapsó, no fue como, oye, un porcentaje demasiado alto de inaccesibilidad, ¿ya? Obviamente que hay horarios del día en que se nota que hay un mayor consumo, ¿ya? Y ciertos anchos de banda empiezan a flaquear, pero en general sobrevivimos, ¿ya? A un aumento que estamos hablando de, no sé, en algunos casos un triplicar del consumo de datos de una entidad o una organización, o quizás más incluso. Entonces, por ese lado yo me alegro de que estemos teniendo la posibilidad, al menos la conversación, de ponernos al día con una tecnología que rápidamente se va a convertir en un estándar mundial. Hay que informarse bien, anda mucho mito, mucho fake news, y lamentablemente es muy fácil quedarse a veces con un titular de una noticia que alguien ve en una red social. Yo sugiero siempre tener por lo menos una o dos o tres fuentes, digamos, para contrapesar y tomar una decisión con criterio. Muchas gracias, Víctor. Profesor Tortorella. Yo estoy de acuerdo con Víctor, creo que no hay duda que el 5G va a traer un gran impacto para las organizaciones y para la conexión y el intercambio de datos y todo. Hay una pregunta, en la realidad, la digitalización
está trayendo nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de productos o servicios, nuevos tipos de productos o servicios que antes quizás no eran posibles y con una mayor interconectividad, con mayor capacidad de datos, esto se presenta más posible, más viable. La pregunta que tenemos que hacer, y creo que Víctor platicó un poquito sobre eso, es nuestra de las personas, capacidad de absorción de esta información. Porque mientras los teléfonos o lo que sea, el tipo de equipo que esté utilizando con el paquete 5G, mientras la información venga, ¿qué hago yo o qué tipo de análisis hago yo con tanta información? ¿Qué tan profundo consigo ver las informaciones o me quedo más superficial en todo que manejo? Entonces, cuando tengo muchísima información de muchas cosas, quizás no consigo entender nada muy profundizado de nada. Entonces, ese es un tipo de pregunta que quizás las próximas generaciones van a ayudarnos a entender, porque antiguamente se decía, mira, si te quedas estudiando, no miras la tele. Después, si estoy escuchando la radio, puedo estudiar porque consigo escuchar allá y leer acá. Ahora, si hablamos de nuevas generaciones como Z, los post-millennials, como hablaba antes, quizás esta generación va a traer no solamente una capacidad de infraestructura con el 5G y todos los equipos que vienen con la digitalización, pero también una capacidad de absorción diferente de las otras generaciones, que quizás va a llevar a otros niveles de desempeño, de producto, de servicio, de procesos, lo que sea. Entonces hay una gran duda cuanto a este tipo de impacto. El impacto tecnológico creo que no hay duda, es siempre bueno. Muchas gracias, profesor. Y bueno, como ya estamos llegando se están cumpliendo los tiempos de este seminario, quiero plantearles a ambos una última pregunta, una pregunta muy bonita que nos hace un estudiante, su nombre es Joaquín, y les pide consejos. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el estudiante de Ingeniería Civil Industrial y de otras especialidades también? Porque en el caso de Joaquín, él está estudiando Ingeniería en Prevención de Riesgo, pero se da cuenta que esto de la digitalización de la industria 4.0 es transversal y representa un desafío para todas las ingenierías en general. Entonces, ¿cuál es el foco? ¿Hacia dónde debieran mirar en cuanto a perfeccionamiento nuestros estudiantes de hoy? ¿Quién comienza? ¿Víctor? Por favor, nuestro invitado internacional, adelante, don por favor. Muy bien, Bueno, profesor. yo creo que independiente de la especialización de ingeniería civil o mecánica o lo que sea, independiente del nivel de automación o digitalización que vamos a tener en el futuro, aún vamos a continuar manejando o tratando o lidiando con personas. Y nuestros cursos de ingeniería en general, yo conozco cursos en Estados Unidos, en México, en Chile, acá en Brasil, en Australia, Italia, todo. Y ninguno de los cursos de ingeniería que yo conozco tenemos una gran énfasis en liderazgo, en relaciones humanas. Y miren ustedes que independiente del nivel de tecnología, aún vamos a tener una persona por detrás de todo, ¿sí? Aún vamos a tener relaciones humanas. Pero nosotros ingenieros salimos de la universidad cuadrados, sin saber cómo manejar eso. Y muchas veces la vida profesional es que nos enseña cómo tratar las personas o lo que sea. Sí, yo digo eso porque no conozco ningún currículo de ingeniería donde haya por lo menos 1 o 2 o 3
cursos que tratan de... Y acá en Brasil, mire, hay una estadística que dice que 55% de los ingenieros trabajan hoy en cargos de liderazgo, para los cuales no tenemos la capacitación. Entonces la vida nos enseña, y creo que eso es algo que tenemos que cambiar, independiente del nivel tecnológico, porque aún vamos a tratar con personas. Súper de acuerdo, colega. Algo traté de insinuar también en la charla, o sea, que no se nos olvide que finalmente lo que estamos tratando de hacer, lo que estamos impulsando, apoyados con la tecnología, es mejorar la calidad de vida de las personas, insisto, o sea, ese tiene que ser el norte, y eso no va a pasar en la medida que nos centremos específicamente en lo técnico, en lo tecnológico, en lo procedimental. Eso tiene que siempre necesariamente ir de la mano con la parte social, interrelacional, y todas las habilidades blandas necesarias para los profesionales y técnicos del día de hoy. Esto de la especialización tiene ciertas ventajas, ¿no es cierto?, que son bienvenidas, porque permite una mayor profundización de los conocimientos, pero vivimos en un mundo hiperconectados. Creo que lo más natural es que nos comportemos de esa manera. Disponemos de un acceso a información nunca antes visto en la historia de la humanidad. Nunca antes había sido tan fácil aprender algo y a tan bajo costo. Las universidades, de hecho, tienen un gran desafío para sobrellevar esta situación, en donde incluso se ve en muchos países que, específicamente en el área de la ingeniería informática, la matrícula está estancada o incluso en disminución. Y esto tiene harto que ver porque lo que mencionaba, o sea, los informáticos tienen esta disposición casi como intrínseca de autoformarse. Eso, yo creo, es una recomendación para cualquier profesional, para cualquier técnico, la disposición de perderle el miedo a aprender algo nuevo, aprender algo distinto, aprender un poquito de psicología si soy un ingeniero y viceversa. Y por último, incorporar a todos los segmentos, ¿ya? Yo creo que a más de alguno le ha pasado que tiene una mamá, una abuela, ¿no es cierto?, que está recién entrando en el mundo digital y no tiene toda esa experiencia que vivimos los que nacimos con Internet, digamos, y ahí hay que tener ojo. No es tan natural, por ejemplo, para una persona de la edad, ponte tú, identificar cuando está cayendo en un phishing, por ejemplo, o siquiera saber qué significa phishing, ¿ya? Entonces, el que no sabe se lo dejo ahí para que lo busque, y esa también es la invitación. Cuando escucho un concepto que no me queda claro, bueno, aprovechemos que tenemos la capacidad de encontrar miles de formas de aprender eso, ya sea a través de un video, un tutorial, una charla. ¿Cómo lo vamos a dejar ahí sin aprovecharlo? Esa sería mi principal recomendación. Creo que represento a mis colegas cuando digo que no podíamos terminar de mejor manera este webinar con un mensaje súper potente para nuestros estudiantes. La carrera de Ingeniería Civil Industrial, el programa de Magíster en Ingeniería de Industrias, les agradecen, pero profundamente, su participación en este seminario, en este webinar, en el que estamos usando nuevas tecnologías para seguir comunicándonos, para seguir aprendiendo. El Departamento de Procesos Industriales, al que pertenecen estos programas de formación, es un departamento que va creciendo, que va evolucionando, y estamos en la etapa de lanzamiento de este nuevo programa de posgrado, el Magíster en Ingeniería de Industrias. No estaba preparado, y pido disculpas a la colega Paola Leal, pero creo que sería muy bueno que pudiéramos cerrar este webinar con algunas palabras de ella. Ella es la vicedecana y profesora también de la carrera de Ingeniería Civil Industrial. Paola. Gracias, Nicolás, por esta sorpresa que me acabas de dar. Bueno,
En primer lugar, le doy las gracias a Víctor y al profesor Tortorella por haber aceptado esta invitación que les hice hace un tiempo atrás, ¿cierto?, para participar en este webinar. Para nosotros es un agrado contar con visitas de este nivel, ¿cierto?, en estas actividades, que además es un ¿cierto?, una primera actividad de un ciclo que vamos a tener como carrera, como departamento, durante el resto del año. Así es que vamos a estar ahí trabajando directamente con la Universidad Federal de Santa Catarina y vamos a tener invitados en todas nuestras actividades, invitados desde allá. Así que también un saludo al profesor Taboada que nos está escuchando. Lo vi en la lista, ¿cierto?, que es nuestro nexo directo con la Federal de Santa Catarina. En segundo lugar, es muy interesante todo lo que hemos escuchado hoy día, más aún cuando las carreras de nuestro departamento de procesos industriales, que son Ingeniería Civil Ambiental e Ingeniería Civil Industrial, están en un proceso de rediseño curricular. Estamos renovando nuestros itinerarios formativos para poder brindar una formación a nuestros estudiantes que precisamente los preparen para todas estas nuevas formas en las que nos vamos a ver enfrentados como estudiantes, como docentes y también como ingenieros, nuestros estudiantes. Por lo tanto, todo lo que nosotros escuchamos hoy día nos da unas buenas luces, ¿cierto?, de lo que tenemos que pensar en este nuevo itinerario y de lo que tenemos que hacer para que nuestros estudiantes queden listos y preparados para estos nuevos escenarios. Así es que nada más que agradecerles a nuestros invitados, a todos los que estuvieron atentos hoy día. Teníamos gente también escuchando, ¿cierto?, y participando a través de YouTube. Así es que un saludo para todos y muchas gracias a los invitados y a todos los asistentes y esperamos encontrarnos nuevamente en otra oportunidad prontamente. Les vamos a estar contando. Gracias, Nicolás. Ahí sí, hay que encender el micrófono. Gracias a ti, Paola. Nada más que agregar. Será hasta la próxima oportunidad y esa próxima oportunidad será en un breve plazo. Estaremos en contacto. Adiós. Chao. Marce. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, espera un poquito que está saliendo la gente. Bien. Ya, ahora sí estamos ok, quedamos nosotros.